El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Vamos a partir una introducción que puede sonar un poco fuerte, pero es lo importante para hablar sobre este tema. 54 personas mueren al día en Chile a causa del tabaquismo. De hecho, el 18,3% de todas las muertes que se producen en el país pueden ser atribuidas a esta adicción. Ahí radica la importancia de tratar de dejarlo y para eso los pacientes necesitan apoyo. El Instituto Nacional del Tórax fue el primer hospital público del país en desarrollar un programa de cesación del tabaquismo, el cual se realiza desde hace más de 20 años, implementando terapias tanto individuales como grupales. Conversaremos con la jefa de este programa, la médico broncopulmonar Guacolda Benavides. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones por darnos el espacio, usted y su grupo, para educar a los televidentes con evidencia. Tal cual, queremos educarnos en general, nosotros también como divulgadores de la ciencia también, y poner todos estos temas en la palestra por la importancia que tienen. Doctora, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tan fumadores somos los chilenos? Habría que señalar que somos todavía fumadores, a pesar de que las cifras han ido disminuyendo. La encuesta nacional de salud 2016 decía 33%, o sea, 1 de cada 3 personas mayores de 15 años en Chile fuma. Pero últimas encuestas están diciendo que estamos bajando a esa cifra. Pero aún, si consideramos Chile en todo lo que es el continente americano, somos todavía primer lugar en prevalencia de tabaquismo. Por lo tanto, ¿somos fumadores? Sí. ¿Vamos mejorando? Sí, pero tenemos que seguir prosperando. Hay un margen para mejorar, ¿no? Exacto. ¿Cuánto se considera una adicción? Qué buena pregunta, porque la gente dice yo fumo solamente los fines de semana o fumo un cigarrillo al mes. ¿Se considera adicción? Hay términos científicos, pero para que nuestros televidentes entiendan es cuando me es imposible dejar de fumar cuando me lo he propuesto. O fumo en situaciones que no debiera hacerlo. Estoy en una situación complicada de salud. O he dejado de fumar, pero vuelvo a tomar esta adicción. O desarrollo síntomas de abstinencia, es decir, la persona desarrolla síntomas de ansiedad, de angustia, que no puede controlar cuando ha dejado de fumar, y eso ya indica que hay una adicción física, psicológica y en algunos casos manual, en que tú dices la gente anda inquieta con las manos por tomar algo de llevarse a la boca. Claro. Doctora, acá en el programa, bueno, lo conversábamos antes de partir también, cada vez que nombramos, ¿no?, como factor de riesgo en una de las patologías que hemos tratado acá, en un montón de ellas, el tabaquismo está dentro de eso. Por eso me gustaría que revisáramos una gráfica, digamos, ¿por qué estamos hablando de este tema? Es porque es un factor de riesgo evitable, el principal de hecho. Enfermedades asociadas al tabaquismo, cáncer de pulmón, ahí tenemos el detalle de otros cánceres, entre los que se encuentran oral, vejiga, estómago, colorectal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y también se cuenta la enfermedad coronaria, el ataque cerebrovascular, problemas reproductivos y sexuales y patología dentobucal. El principal factor de riesgo evitable, el tabaquismo. ¿Cómo influye en esta amplia gama de enfermedades, doctora? Claro, mire qué interesante, porque el tabaquismo, como algunas otras enfermedades, es como un factor de riesgo para otras enfermedades, diabetes, hipertensión, pero también es una enfermedad y provoca, como usted muy bien dice, todo este espectro, incluiría incluso cáncer de mama. Yeah. Patología dentobucal, que está muy importante, cada vez más disciplinas de la odontología están propugnando que el tabaquismo es un factor de riesgo para que se caigan más los dientes, problemas de las encías, infecciones recurrentes o que fracasan tratamientos. Pero en este caso, el tabaquismo hay que entenderlo que es también un problema de salud mental, es una adicción. Y desde ese punto, si lo entendemos, vamos a poder comprender por qué estas personas, 5 de cada 100 solamente lo pueden dejar y el resto necesita ayuda profesional. O sea, 5 de cada 100
puede dejar de fumar, digamos, de manera por sí individual, solo, por sí exacto. solo. Y el resto necesita ayuda. Y de ese porcentaje, recibiendo ayuda, lo pregunto, digamos, para ser optimista. Bueno, como todos los procesos adictivos, el éxito va a depender de qué consideramos al tiempo de evaluación. Pero al año, en los grupos de cesación o en el que yo lidero en el instituto, alcanza el 90%. Sin embargo, si uno va en el tiempo, 6 meses, 1 año, bajan entre 30 a 40%. Y es porque hay otros factores que podrían incluir en recaídas o que no se han tratado los factores que son gatillantes para el tabaquismo. Claro. Doctora, conversando con amigos fumadores, que muchas veces ellos plantean esto que usted dice también, estas ganas de dejar de fumar, pero lo que cuesta, se nota, digamos, en el relato de ellos. Pero muchos lo asocian a que el cigarrillo me calma la ansiedad. Entonces, como estoy ansioso, no puedo dejar de fumar, estoy pasando un proceso, digamos, el estilo de vida también complota contra eso, siendo un estilo de vida muy estresante. Pero ¿qué tan de mito y realidad hay en eso? Porque he leído además que el tabaquismo, el hábito de fumar, impulsa la ansiedad y no al revés, ¿no? Claro, es una falsa creencia o asociación. Eso es lo que llamamos en algún momento disociación cognitiva. Es decir, lo que yo creo y hago no coincide. Primero, nadie empieza a fumar y se vuelve adicto. Hay un consumo que pueden ser por las razones que sea, sociales, porque asocio que tengo un momento de estrés o de ansiedad y asocio el tomar ese cigarrillo y ahí llega a un área del cerebro que se llama área de recompensa y va asociando esta sensación de relajo, porque obviamente la nicotina que yo inhalo inicialmente me va a liberar neurotransmisores que va a dar esta sensación. Pero luego esa persona va a tener nuevamente ansiedad y angustia por volver a fumar, porque se producen cambios químicos, cambios celulares en nuestras neuronas, que la persona empieza a ejecutar acciones de nuevo para ir a buscar otro cigarrito porque quiere de nuevo sentir esa sensación. Y olvida sus problemas o esas ansiedades y ya empieza a enfrascarse en un foco de fumar para poder tener esa sensación de bienestar. Eso es lo que llamamos upregulation, es decir, cambio celular en que la persona, cada vez que empezó con un cigarrillo y calmaba su ansiedad, necesita cada vez más cuota de cigarrillo para colmar y volver a ese estado de tranquilidad. Pero algo netamente inicial. Conductual, como Exacto. no tiene que ver como que el cigarrillo, la nicotina en ningún caso ayude a calmar lo que genera Claro, ansiedad. entonces es una falsa creencia. Y fíjate que cuando están en programas de cesación, las personas entienden que solucionan sus problemas sin cigarrillo y decían, yo pensaba que esto me hacía pasar las penas, las angustias, el estrés o dificultades con el cigarrillo y entienden que el cigarrillo no tiene nada que ver en esta situación. Claro. Por eso es que tiene importancia entender que el tratamiento no solamente implica fármacos en parte de ello, sino cambios conductuales. Cómo yo aprendo a vivir mis problemas o mis alegrías sin el cigarrillo. Tal cual. Vamos a profundizar, doctora, en el programa en sí, en lo que llevan ustedes a cabo como pioneros, además, en el Instituto Nacional del Tórax. Pero ya que, bueno, ahí justo cambió la imagen, pero habían imágenes de vapeadores, me gustaría también preguntarle antes de eso, porque la juventud está fumando mucho más vapeadores hoy en día, y ya que estábamos hablando de falsas creencias, con esa falsa creencia de que es más sano que un cigarro o armar el tabaco es más sano que un cigarrillo. ¿Eso también es una falsa creencia? Falsa creencia. Cada vez más hay evidencia, está documentado en trabajos científicos que no me gusta llamarlos vapeadores porque no es vapor de agua, pero dispositivos electrónicos o cigarrillos electrónicos, tanto con y sin nicotina, no tienen evidencia suficiente en lo actual para indicarlo como una terapia de cesación y tampoco son seguros, es decir, tienen daños para la salud. Perfecto. Doctora, ¿y qué pasa cuando empiezan más a temprana edad? ¿Hay también dificultades mayores para dejar de fumar si es que el hábito comienza desde antes de, no sé, los 18 años? Pero por supuesto, y eso es
el afán de tanto los equipos que trabajan en cesación, de legisladores, de las autoridades, que se evite el consumo tan precoz, porque la nicotina en menores de 18 años en que no han alcanzado el desarrollo cerebral provoca cambios estructurales en el cerebro. De tal manera que una persona que inicia a menos de 18 años, hay mucho más posibilidades que sea adicto comparado con uno que empieza a fumar más tardíamente. Perfecto. Ya vamos a entrar de lleno en el tema del programa que llevan a cabo, pero antes, doctora, vamos a hacer una breve pausa. Ustedes invitarlos a aprovechar esta pausa también para hacernos llegar sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Y comentarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Súper, ¿cómo se siente? El especialista responde. Seguimos conversando junto a la doctora Guacolda Benavides. Doctora, el programa de cesación o el programa antitabaco, cesación tabáquica, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo llevan a cabo ustedes? Y los resultados que han ido teniendo a lo largo de estos años. Es un programa que tiene bastantes años. Obviamente yo no llevo los 20 años en ese programa y me han precedido otros colegas, pero ¿qué es lo que te podríamos decir? En ese programa recibimos pacientes que ya, primero, lo más importante, deciden y están motivados por dejar de fumar. Nadie puede entrar a un proceso de cesación o de otra adicción si no quiere. Obligado, no sirve. Obligado no sirve. Quiere mi entorno. Lo que Ellos no tienen significa que no reciba ayuda, pero probablemente debiera esa persona tener una ayuda motivacional, de aconsejar, de educar y estar atento cuando ella quiere decidir desde la atención primaria o de donde otro sistema de salud que disponga. Luego, cuando entra, hay una etapa en que se llama de preparación. ¿Cómo yo preparo a esa persona para dejar de fumar? Las personas dicen, ¿qué es mejor, doctora, dejo de fumar de la noche a la mañana? Pues bien, si puede, regio, pero un paciente que ha fracasado por sí solo necesita una preparación en que empieza a postergar un cigarrillo a otro, empieza a disminuir progresivamente y luego cuando ya tiene una etapa de preparación y empieza a desarrollar otras herramientas que van a ayudarlo a controlar estas ganas de fumar, fijamos el día D, el día en que deja de fumar, y la tercera etapa que lo acompañamos en esta etapa de abstinencia, donde hay que tener mucho cuidado porque la persona se siente muy angustiada, muy inquieta, y ahí estamos nosotros para asesorarlo y también donde tiene la clave el uso de los medicamentos, que ayudan a atenuar los síntomas de abstinencia. Los remedios no hacen olvidar las ganas de fumar, sino que atenúan este síndrome de abstinencia que es tan incómodo que a veces las personas queriendo dejar de fumar están obligadas de nuevo a fumar para no sentir estos síntomas tan incómodos. ¿Y esos síntomas, los que usted comentaba, ¿no? Esta sensación de angustia, o van acompañados o pueden ir acompañados de otros síntomas físicos, no sé, sudoración, etcétera? Claro, por supuesto, sudoración, andan irritables, andan ansiosos, tienen problemas para dormir o al contrario, a veces andan muy cansados. Es un espectro bastante amplio, pero fundamentalmente lo que hemos dicho. Entonces, es cierto, todo proceso de cambio agota y ahí uno tiene como experto que ir viendo si es parte del síndrome de abstinencia o este proceso de cambio. Es un cambio de conducta. Yo le decimos a nuestros pacientes que es como un duelo, despedirse de alguien que los acompañó, que era un mal amigo porque de amigo no tenía nada, pero que también en esto gana más que de lo que pierde. Claro. Y eso es importante porque todo cambio conductual tiene que ir precozmente siendo visto que yo gano beneficio en mi salud, beneficio en la economía, de lo que yo voy ahorrando, beneficio incluso para los jóvenes en lo que es la ecología. En fin, siempre tengo que ir viendo mi beneficio que tengo al dejar de fumar.
Claro, una cantidad de beneficio enorme. De hecho, me gustaría que desplegáramos una gráfica con algunos de los beneficios que se han documentado como al poco tiempo, ¿no? De dejar de fumar. Solo vamos a leer algunos, ¿no? A los 20 minutos ya bajar tensión arterial y frecuencia cardíaca elevada. Saltemos a 2 a 12 semanas, mejoran circulación y función pulmonar. A los 9 meses, tos y disnea disminuyen, la piel se ve más rejuvenecida y les decimos, yo no tengo ningún estudio empírico, pero sí lo he visto con amigos que dejan de fumar, cambia la piel, cambia la forma en que ellos respiran incluso o hablan. El riesgo a un año de sufrir infarto cardíaco disminuye a la mitad, eso es muy importante, bajan problemas de fertilidad en ambos sexos y ya de 5 a 15 años riesgo de tener infarto cardíaco se equipara al de quien jamás ha fumado. Entonces, ahí también radica la importancia de tomar esta decisión lo antes posible, ¿no, doctora? Por cierto, hay estudios que indican que cuando se deja de fumar de 40 años o menos de edad, prácticamente el riesgo de morir disminuye en un 90%. Por lo tanto, eso sería lo ideal. Pero en el fondo les quiero transmitir que la evidencia y de lo que vemos en nuestro programa Cesación es que cualquier edad es mejor. Es decir, cuando aún sea tardíamente, se sabe que esos pacientes viven un poco más comparado a los que siguen fumando. Por lo tanto, mejora. No puede haber excusa, se gana. Perfecto. Doctora, y justo la interrumpí, ahí se me fue la pregunta que tenía justo en la cabeza. Doctora, el GES incluyó este año el tratamiento para dejar de fumar, que estará disponible para mayores de 25 años. Tratamiento con fármaco y también terapia psicológica. Esto va a empezar a regir el 1 de diciembre. ¿Cómo va a impulsar, cree usted, estos programas de cesación tabáquica? Además de profesional de salud, de estar en un programa de cesación, pertenezco a una mesa ciudadana en que participamos médicos, periodistas, asistentes sociales, kinesiólogos, abogados, en que hemos luchado para incluirlo como una oferta para las personas tanto del sistema público como privado. Por lo tanto, es un gran logro. Probablemente, a lo mejor no va a ser lo que técnicamente hubiésemos querido a la perfección, pero ya es un gran logro. Y eso significa que la persona, desde la atención primaria, donde va a ser fundamentalmente la aplicación de este GES, pueda consultar, pedir ayuda si desea dejar de fumar. Y ahí reciba una evaluación, se evalúe su grado de adicción y dependiendo de eso se dé una alternativa tanto de terapia psicológica o apoyo cognitivo-conductual y farmacológica. Perfecto. Y en la práctica, doctora, ¿cómo funciona hoy, por ejemplo, que todavía no empieza a regir este decreto del GES, pero alguien que quiere dejar de fumar hoy, pero sabe que necesita ayuda? ¿Cómo recurrir a un programa de cesación tabáquica? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer? Bueno, el primer paso ya lo sabemos, tener las ganas de dejar de fumar. El segundo paso que debe hacer. Acercarse a su centro de salud. La verdad es que esto hoy en día existe y, por ejemplo, desde mi instituto recibimos desde los CEFAM que le corresponden al instituto todos los pacientes que en primera instancia quieren dejar de fumar, están motivados. En algunos grupos ya tienen desarrollado programas de tabaco ahí mismo y aquellos que han fracasado nos lo derivan o en aquellos CEFAM en que no hay un equipo de cesación de tabaco, nos lo derivan a nosotros. Ahora, no solamente basta la motivación, la decisión, hay que ser sistemático, es decir, cuando la gente dice, es que no tengo fuerza de voluntad, aquí es más fuerza que voluntad, hay que ser Mateo, por decirlo así, cumplir las indicaciones y si aún así la persona dice, tengo ganas de fumar, pero no estoy tan preparado, los equipos de salud lo acogen y lo van ayudando, lo van motivando, eso es lo que llamamos entrevista motivacional, hasta que el paciente se sienta con más firmeza para ello. Perfecto. Doctora, y usted mencionaba que esta terapia, el programa, consiste en fármacos y también el apoyo psicológico, etcétera. ¿Se incluyen también otro tipo de productos, por ejemplo, como lo que escuchábamos anteriormente? No sé si todavía existen los parches de nicotina, los chicles para dejar de fumar, etcétera. Ese tipo de
de productos sirven de alguna manera? Claro, por supuesto. Primero aclarar que en los grupos de cesación de tabaco hay evidencia que la parte psicológica, la gente se asusta porque dice que yo no necesito psicólogo. Es desde el punto de vista no de por qué fumó, qué le pasó en su vida anterior, nada. Porque la parte psicológica es desde, no lo retrospectivo, no lo anterior, sino desde aquí para adelante. ¿Cómo te ayudamos a dar herramientas para controlar estas ganas de fumar? Luego, en lo que es fármaco, tenemos 3 fármacos aprobados, que son los sustitutos nicotina, entiéndase parches, chicles, bupropión, vareniclina, que ya está un par de años no está, y recientemente se ha incorporado citicina a nuestro arsenal. Pero en Chile tenemos bupropión y con menor dificultad de tener alcance para la mayoría de los pacientes, parches y chicles. Perfecto. Doctora, ¿le parece que pasemos a revisar las preguntas que nos han hecho Perfecto. llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde? Pao pregunta, ¿existe algún remedio directo para poder dejar de fumar? Así como que llego, yo voy a la farmacia y me compro un remedio. Paola, me encantaría decirte que pudiera existir, pero no lo hay. Hay evidencia que si yo sumo apoyo cognitivo-conductual y terapia farmacológica cuando corresponde, tiene más probabilidad de éxito que cualquiera de los dos separados. Perfecto, entonces hay que buscar también ese apoyo, ¿no? Como Sí. verlo desde ese punto de vista, Exacto. que es algo complejo, se sabe que es complejo, pero hay que aspirar, tener esa meta, ¿no? Tal como lo teníamos acá en nuestro fondo de pantalla, dejar de fumar para mejorar la salud, que es finalmente Exacto. la gran meta. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Pato pregunta, ¿cuáles son los primeros beneficios para la salud después de dejar de fumar? Mencionábamos uno, pero yo estoy segura que la doctora tiene un montón más que compartir. ¿Y en cuánto tiempo se notan? Le diría que lo que ya se ha mencionado, y eso en la práctica lo vemos en los pacientes, mejoran sus cifras de tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiran mejor, ya entre 48 y 72 horas, respiran mejor, tienen menos dificultad respiratoria, huelen, gustan, tienen en cuenta sabores de, de las comidas. Por lo tanto, eso se ve tan precozmente en nuestros pacientes que dejan de fumar. Y lo estético no es menor. Se ve su cara más luminosa, su cabello más brilloso, y eso es porque la nicotina tiene propiedades vasoconstrictoras. Por lo tanto, cuando ya no fumo, se mejora la circulación. Claro, lo mencionábamos también, que fue un poco a la pasada, pero también los temas de la salud reproductiva y salud sexual también son importantes con el cigarro. Pero exactamente. Quizás para los jóvenes pueda sentir que el tener un cáncer, una enfermedad pulmonar obstructiva, coronaria, lo vean muy lejos, porque es cierto, es una enfermedad de daño muy crónico. Pero no solamente en lo estético, sino fertilidad, tienen las mujeres más posibilidades de parto prematuro, recién nacidos de bajo peso y también de la libido, tanto del lado femenino como masculino. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Fran45 pregunta, ¿el cigarrillo electrónico es una alternativa segura para dejar el cigarro tradicional? Fran, todavía no. Ni siquiera aquellos que tienen solamente saborizantes. Tanto en la evidencia como en nuestro instituto hemos tenido jóvenes hospitalizados con neumonias graves, no neumonias infecciosas, neumonias inflamatorias, en que han sido en relación a dispositivos electrónicos o cigarrillos electrónicos. Entonces, no es seguro y no reemplaza al cigarro, porque finalmente muchas personas piensan que pasando de uno a otro o pasando del cigarro en caja al armado de tabaco hay una solución mágica o dejan de fumar. Es solo que huele mejor, se podría decir. Claro, no, por el contrario, hay estudios que indican, y eso uno lo ve en la práctica, que quedan con consumo dual. Es decir, los lugares que todavía, bueno, ahora con la nueva ley del vapor eso ya no es tan así, pero lugares en que me permitían usar vapor, lo usaba, y en otros cigarrillos. Así que no. Hay otras formas de ayudar con evidencia científica. La gente dice a veces, bueno, y la hipnosis o la acupuntura. Nosotros, del punto de vista como profesionales de la salud, trabajamos en soluciones con la evidencia. Si la persona quiere sumar ayuda, allá ella, pero dispositivos electrónicos, no por ahora. Claro. Probablemente, doctora, vaya variando dependiendo de la persona que quiera dejar de fumar. Pero ¿hay un plazo establecido? ¿Hay un rango de tiempo? ¿Uno puede alcanzar esta meta en cuánto tiempo? ¿Puede volver después de cuánto tiempo si es que dejó de fumar?
Sí, pues y eso se les enseña, que como todo proceso adictivo, el paciente que puede lograr el éxito, generalmente el tratamiento que tenemos en nuestros programas y en la mayoría donde existen estos programas de cesación son alrededor de 7 semanas, mes y medio, 2 meses. Puede lograr el éxito los 2 meses, estar 1 año, pero en cualquier momento puede tener una recaída. Y eso, por eso es que es importante que la persona sepa cuáles son los factores que podrían tener trampas de volver a fumar. Hay gente que deja de fumar y dice, por curiosidad, voy a volver a probar un cigarrito, ¿qué me va a pasar? Lo que dice la evidencia es que lo más probable es que vuelva de nuevo a consumir, y eso no es solamente por costumbre, se activan unos receptores nicotínicos en nuestro cerebro que vuelven entonces a liberar unos neurotransmisores que hacen que la persona empiece a perpetuar ese consumo de nuevo. El pololeo más tóxico que tiene uno. Claro, dicho de esa manera. Doctora, unos segundos que nos quedan, ¿qué le gustaría decirle a las personas que están pensando y quizás les falta ese último impulso? Decirles que cada persona que fuma se quita 20 minutos de vida. Y en cualquier momento es necesario pensar que se puede dejar de fumar. Más aún que desde nuestro Ministerio de Salud, nuestro gobierno, se va a disponer ahora un programa en que las personas tengan más ayuda profesional para dejar de fumar. Y los beneficios son siempre mayores de lo que le resta. Todos los pacientes que han dejado de fumar, cuando lo han hecho, no se arrepienten. No se arrepienten, no se arrepentirán. Nosotros los no fumadores los vamos a apoyar en esta decisión. Doctora Guacolda Benavides, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en el programa. Los invitamos, como siempre, a ingresar a nuestra página 24horas.cl para buscar otros programas de El Especialista Responde y ahora mantenerse, por supuesto, en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan una excelente tarde. Chao. El Especialista Responde.